Bien, continuando con el programa correspondiente a la participación en esta jornada, nos corresponde presentar al ingeniero civil aeroespacial, señor Alejandro López. En la actualidad, él se desempeña como profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción, donde lidera los esfuerzos en el área espacial. Desde agosto del 2020 es el jefe de la carrera de Ingeniería Civil Aeroespacial, el único pregrado en el área, y desde el 2019 es el director y cofundador de la iniciativa New Space Chile, Emprendimiento e Innovación Espacial. Está cursando el doctorado en Ingeniería de Sistemas Espaciales en el INPE Brasil y posee el grado académico de Master of Science and Space System Engineering, obtenido en Delft Universidad de Tecnología. Durante su formación de posgrado participó activamente en el diseño y operación de los nanosatélites del tipo CubeSat, Delphi N3XT y Delphi. Lo anterior en el marco del programa Delphi Space. Sus líneas de investigación son Space Economy, Applied Space System Engineering to a Small Satellite Project, Experimental Solid Rocket Propulsion. Posee una mentalidad internacional, interdisciplinaria e intercultural, formando parte activa de diversas redes de profesionales a nivel nacional e internacional. Entre estas se destaca International Space Universities, Space Generator Advisory Council, Colegio de Ingenieros de Chile, ACHIDAG, entre otras. Dejo con ustedes al señor Alejandro López con el tema System Engineering. ¿Por qué es necesaria? Alejandro, por favor. Muchas, muchas gracias, Manuel. Ah, creo que varias cosas se van a conectar con la charla de David. Es bueno que sepan que soy un ingeniero y que he hecho Rocket Science, así que me van a creer lo que digo, porque creo que mi presentación ha mutado un poco de ser una presentación bien técnica a una presentación que ha sido el resultado de varias ideas que han tenido en mi cabeza estos últimos días. Aprovecho de agradecer a Sergio, a Manuel, a la autoridad, a los colegas, a Rodrigo, a todos los presentes. Espero que hayan tomado un café, porque como buen profesor terminé con 48 diapositivas eh, y una reflexión bien larga que va a pasar por varios temas. Eh, Estamos en un momento histórico a nivel de desarrollo espacial nacional. Eh, Así que hay hartas cosas que quiero conversar hoy día y, bueno, vamos a tocar también Systems Engineering. Ya esto es un poquito usual en mi forma de presentar. A mí me gusta mencionar una pila de empresas, una pila de ideas. Son educated guesses, son ideas que tienen un fundamento, pero no representan la opinión de las empresas. Y la verdad es que en una reflexión un poco que se ha dado en la pandemia, eh, y en el colegio, hemos tenido una serie de actividades a lo largo de este mes de la aeronáutica y espacio que nos han permitido integrar a diversos miembros del colegio repartidos a lo largo del territorio nacional y del mundo. Tuvimos una presentación hace unos días muy entretenida de DAP, muy entretenido lo que hacen desde la parte austral del país, y esa reflexión viene en línea con que las ideas no se hacen o no nacen solas, van a nacer de estas conversaciones, de las pizarras, se van a desarrollar a través de las confianzas y estas confianzas se van construyendo entre las personas. ¿Ya? El colegio y otras asociaciones gremiales son espacios claves para el desarrollo nacional y deben ser un lugar de encuentro. ¿Ya? Deben ser un lugar de encuentro para dar las soluciones de los desafíos o problemas complejos que representan la esencia de los ingenieros. Nosotros somos ingenieros, se supone que somos buenos y estamos entrenados para resolver problemas. Entonces, todos estos foros, todas estas discusiones que hemos tenido me parecen de lo más relevante en un contexto incierto a nivel mundial, donde debemos resolver problemas y debemos basarnos en la ingeniería para resolver los problemas. Y la ingeniería se hace con números, y la ingeniería nos lleva a hacer una reflexión y a veces eh,
estamos un poco apartados del debate público, pero me parece bien relevante. Decirles que esta presentación de este año no es presencial. El año pasado estuvimos en vivo, ahí hablábamos un poco de lo que fue, lo que iba a ser New Space en esa fecha, creo, porque fue antes de que fuera el seminario. Fue un evento bien entretenido. Y lo conversábamos con David y a veces se nos olvida, pero nosotros tenemos en Chile 3 universidades que son centenarias. La Universidad de Concepción, una universidad que nació en la región del Biobío por la comunidad penquista, para la comunidad penquista, con 25.000 y fracción estudiantes, 75 carreras, 2.300 alumnos en posgrado, magíster, doctorado, más las especialidades de la salud, 2.000 académicos, etcétera. Una universidad que tiene un tamaño suficiente y es un actor relevante en el desarrollo nacional. ¿Ya? Hay que siempre acordarnos de esto porque a veces, y eso ha sido lo bueno de la pandemia, que nos podemos conectar desde otros lados que no sean Santiago, se nos olvida. La Facultad de Ingeniería, donde trabajo en el día a día, también una facultad centenaria, 200 académicos a tiempo completo. Cualquier consultora quisiera tener 200 especialistas en las 13 especialidades que tenemos, 400 estudiantes de posgrado y 4.000, poco más, cambian los números, estudiantes de pregrado, 9 líneas de magíster bien disciplinares y 6 doctorados y 7.500 ingenieros que han premiado a lo largo de todo el territorio nacional. Es algo importante, algo relevante, a veces se nos olvida el rol que tenemos como ingenieros en la formación. Y una universidad que tiene más de 1 millón de metros cuadrados. Hay una iniciativa, y es lo que decía David, el Silicon Valley, se habla del Silicon Valley del Biobío, solo dejarlo ahí, que es el Parque Científico Tecnológico, el PACIT, la sigla, porque como en la industria aeroespacial nos encantan las siglas, que es una tremenda oportunidad y esperamos poder tener a Comtia que nos ayude a aterrizar el primer edificio en el parque. Ahora bien, a lo que nos convoca, y esto es un poco contexto, David ya cubrió harta de estas cosas. Esto fue parte de mi presentación del 2019, que en ese minuto tuvo 52 diapositivas, solo esto. También es una diapositiva que hago en clase y es algo que yo desarrollando en mis líneas de investigación y quiero corregir una concepción errada que se lleva mucho a la gente y que la gente finalmente piensa que nosotros tomamos la plata de los proyectos espaciales, la agarramos, la ponemos en un cohete y la quemamos. Y la economía espacial, de nuevo creo que tengo una falta de ortografía, es una industria de bienes y servicios, y no solo de cohetes y satélites. Los cohetes y satélites son una fracción, David algo nos comentó, y estos números que siempre los doy, y en realidad no cambian mucho, pero los números más nuevos, es una economía de 360 billones de dólares, donde los satélites van a ser un 8 o 10% del mercado. ¿Ya? El negocio en las comunicaciones, más o menos un tercio, un poco más de la economía espacial es comunicaciones, donde lo más fuerte, televisión. Aunque a nosotros no nos guste o digamos que no vemos televisión, sigue siendo un negocio de casi un tercio del Producto Interno Bruto de Chile. La televisión, 92 billones de dólares, que está habilitada, ¿por qué? Porque hay satélites que son capaces de transmitir, pero el negocio es la venta de servicios de telecomunicaciones. Y por otro lado, la infraestructura terrestre, y David lo comentaba un poco, todo lo que es derivado de los equipos de navegación y de tiempo de GPS, que era la primera versión, lo estadounidense, pero hoy en día GNS, Global Navigation Satellite Systems, otros 100 billones de dólares. Esos chips que tienen en su celular, que valen 28 dólares, son un tremendo negocio. ¿Por qué? Porque se venden a millones de personas. ¿Ya? Y por otro lado, hay una serie de cosas que dan vueltas. Hay que acordarse siempre uno de los conceptos que cuando uno tiene algo en el espacio, el mercado no es el país, el mercado es el mundo. Y como el mercado del mundo, los números son no 18 o 19 millones de personas, sino 7 billones de personas. Y eso hace que los números den. ¿Ya? Un poco, y esto genérico a nivel de lo que son los programas espaciales gubernamentales del 2018, Estados Unidos está achicado. Y en nuestra región los proyectos sin duda más grandes son los de Argentina y los de Brasil, no hay duda. En este momento Chile, en base a las declaraciones del ministro de Defensa, 120 millones de dólares, el Sistema Nacional Satelital estaría en torno a la inversión de Brasil y Argentina. Y si sumamos otras cosas que no están agregadas, como no existe algún ente administrativo que agregue ejecutivamente todo,
mi estimación es que Chile debiese estar entre los 10 y los 20 millones de dólares anuales, ¿no? Pero es una estimación que es difícil fundar. En esa línea hay que hacer una pequeña pausa y mencionar, yo sé que el coronel Luis Felipe Sáez va a hablar de esto más tarde, pero el proyecto, que más bien es un programa, en mi opinión, porque es una serie de proyectos y hay una continuidad temporal significativa, y esto está basado en la prensa y en estimaciones educadas, es una integración de sistemas y sistemas que son ciberfísicos, donde hay hardware, software, personas, infraestructura, que generan capacidades que no existen por separado, ¿ya? Y es en esa integración donde estamos creando el valor, porque esas capacidades que estamos creando en 4 líneas temáticas, ¿ah? Comunicaciones satelitales, observación de la Tierra, procesamiento de datos y segmento Tierra y algunas otras cosas, van a servir necesidades terrenales y oportunidades de negocio, ¿ah? David hace un rato hablaba de Space Situational Awareness. El Space Debris es un problema, es una oportunidad de negocio. Todos los problemas de alguien representan oportunidades de negocio. Y en esta línea lo que se requiere es la integración y la cooperación entre diversos actores. La foto más de presidencia en el anuncio, vemos al Ministerio de Ciencia, vemos al Ministerio de Defensa, vemos al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, vemos a las distintas ramas de la defensa, y esto tiene mucho sentido porque al fin y al cabo el espacio es por naturaleza útil para diversos propósitos. Yo escribí una columna, esto no es por hacerse autobombo, pero la verdad es que a harta gente le gustó y la escribí post el anuncio, y es una llamada de atención a los contemporáneos, a esos ingenieros jóvenes que han alegado y que querían tener una oportunidad. Bueno, a mí, en mi opinión, en mi humilde opinión, este sistema es la oportunidad de nuestra generación, ¿ah? Yo sé que acá hay varios ingenieros que han trabajado en el programa FASAT en los 90, en el Charlie un poco más tarde, y esta es la oportunidad de nuestra generación. O sea, nos pusieron todas las fichas en la cancha. Acá si no la tomamos, dejamos pasar una tremenda oportunidad y quizás única. Y eso es importante y hay que darle vuelta. Ahora, la gente a veces me pregunta por qué economía espacial, por qué invertir, tenemos tantas demandas sociales. Bueno, yo se lo puedo responder económicamente porque es la forma en la que a mí me interesa responder algunas cosas con números. Y lo que ven a la izquierda es una serie de proyecciones de distintos bancos. Eh, donde hablan un poco de cómo crece, pero si ustedes ven las proyecciones al 2040, a lo menos UBS, Morgan Stanley, andan por el trillón de dólares, son mil billones de dólares, y el resto ya se disparan hasta 3.000. Y estas no son empresas que tradicionalmente estén hablando del espacio, o no estaban tradicionalmente hablando del espacio, y esto tiene o cobra bastante sentido cuando nosotros eh, empezamos a pensar que hoy en día el espacio se ha masificado y ha entrado, como dice David, todo el tema de los datos, el IoT, que son tremendos y que es un driver de todas estas mega constelaciones, porque no son constelaciones, son mega constelaciones eh, orientadas a esta economía de los datos. ¿Mm? Y el espacio va a tener un rol sin duda en eso. Los números están un poco más claros ahí, pero en esencia son números grandes. Y en el fondo, cuando yo hablo de 1.000 billones de dólares, estoy hablando 3 veces el Producto Interno Bruto de Chile. Entonces, ¿Chile quiere o no quiere entrar? Yo creo que la pregunta es, ¿cuándo entramos? ¿Cómo entramos? Y el SNSAT presenta una tremenda oportunidad porque el Estado ha cumplido un rol fundamental en bajar el riesgo de poder entrar. Las capacidades de integración de las que se hablan en uno de los componentes nos permiten desarrollar tecnología en Chile, probarla en las pruebas ambientales, integrarla y ponerla en el espacio para ser parte de esta economía espacial, que es una economía nueva de servicios y de servicios basados en datos, ¿no? Que a veces tenemos que capturarlo en el espacio. Y el espacio y la economía espacial en realidad está hecha de personas y de visionarios. Con lo que dice David, a veces uno debería pensar que debiésemos tener acá alguna imagen de algún chileno. Lo que tenemos de izquierda a derecha es Konstantin Tsiolkovsky, el padre o el que plantea la ecuación del cohete, Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, la tripulación del Apolo 11, y David lo comentaba y se da un fenómeno bien interesante. En los 60
y con el programa afiliado al programa Apolo, lo he dicho en otras presentaciones, 120 y tantos billones de dólares, 400.000 personas involucradas en el programa, en el PIC, llega al hombre a la luna y después se produce un dip, una depresión post que se conoce como los huérfanos del Apolo. Programas en un contexto geopolítico muy distinto al actual, pero que impulsaron el desarrollo tecnológico sin duda. Sir Martin Sweeting abajo, de SSTL, que de hecho está ligado a Chile desde los programas FASAT Alpha y Bravo. Arriba Sir Richard Branson y abajo los últimos dos que han sido quienes han traído parte de esto al cine y que a mí me parece bien relevante porque estamos hablando del espacio en el día a día y hacemos películas y hacemos series y eso nos da una visibilidad pública que a veces a los ingenieros nos cuesta tener porque no nos gusta hablar en público. Ahora, llevemos estos números y estos cálculos son basados en economía espacial de la OECD. Hay 1 millón de personas que trabajan, una fuerza laboral altamente calificada. En mi presentación le di varias vueltas y vamos a ver algunos temas de complejidad económica y la complejidad de los sistemas y una serie de cosas. La distribución es fuertemente Estados Unidos, sin duda. Rusia es el segundo. Los chinos tienen números que son raros. Son trabajos que han sido estables, son trabajos de calidad y motivantes. Es importante esto a la hora del desarrollo profesional y de la felicidad. Las mujeres aún lamentablemente subrepresentadas en todos los segmentos. Hay reorganizaciones significativas y mucha integración en distintos verticales. Y como he dicho varias veces, en números, si yo tomo la economía espacial, 360 billones de dólares, lo tomo por la fuerza laboral de 1 millón, me da 360.000 dólares por empleado a tiempo completo versus el Producto Interno Bruto de Chile por la fuerza laboral, que me da un factor de 10x. ¿Ya? Los números pueden estar malos, la tendencia es clara, ¿ah? Los resultados son significativos y es importante tener empleos de calidad. Newspace en rápido, nuestros objetivos, y esto está en newspace.cl, visibilizar oportunidades de emprendimiento de base científico-tecnológica. Lamentablemente nosotros a veces al fin del mundo nos perdemos de las oportunidades y de las tendencias de mercado y llegamos muy tarde. Y nosotros lo planteamos más encima de hoy al mundo. Las políticas públicas deben ajustarse a los desafíos y deben ser facilitadores. Esto no se trata de ponerle red tape a las cosas. Reducir el riesgo y compartir desafíos. Acá el Estado, un articulador que reduce el riesgo porque toma ciertas inversiones cuando hay alto riesgo, debería ser un articulador con un agente ejecutivo que permita articular academia, industria y Estado para poder compartir los desafíos. Y hay que entrar a los desafíos para poder ganar, ¿eh? Y difundir particularidades que permitan a las distintas partes interesadas poder invertir en las etapas de la cadena de valor. Ahora, volviendo un poco a por qué necesitamos Systems Engineering. Y acá una de las grandes cosas que pasa es que los sistemas son infinitamente más complejos de lo que eran cuando partimos. Y esto es simple, agarren su celular y traten de entender todo lo que hacen. Ninguna de nuestras especialidades por sí sola es capaz de entender completamente un celular. Y esto mismo ha pasado con el espacio. Y esto mismo ha pasado con el conocimiento en general. ¿Ya? Los desafíos ya nos atacan o no conocemos a un Newton, no conocemos gente que pueda obtener las cosas solas. De hecho, los Nobel los entregan en general por pares. Y acá solo una imagen del Sputnik 1, el 57. Acordémonos que la era espacial no es tan larga, 63 años más o menos la fecha. Y en ese periodo hemos avanzado muchísimo. ¿Ya? Este era un satélite que tenía una batería y el rayo, antenas omnidireccionales. Y acá, y yo sé que a veces parezco economista, pero hay un concepto de la complejidad económica que quiere decir en el fondo qué tan complejo es lo que hacemos y tiene relación con cómo creamos riqueza, no en base al sudor, sino a pensar. Y lo que ven a la izquierda es el mundo. Y en realidad los que tienen el peor escenario es África. Pero a nivel del mundo, Estados Unidos crea mucho valor en base a la complejidad económica y no solamente a el trabajo y la acumulación de riqueza. Y esto va evolucionando. Hay países que en este periodo que tengo de números de 20 años han perdido mucha riqueza en la zona centroamericana
y en realidad si tomamos los últimos datos disponibles, los datos de Harvard, y vemos los datos de Chile y quizás nos vemos en una gráfica sobre el tiempo, nos vamos a dar cuenta que Chile ha mejorado, pero en realidad se ha mantenido en torno al 70. Y en estos días de discusión fuerte hemos hablado harto de lo que es Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda tiene una complejidad que los tiene 20 puestos más arriba que nosotros y Estados Unidos está infinitamente mejor. Pero podemos ver el camino de Israel, perdón, de China, que fue brutal. China creció de forma brutal y eso termina siendo algo interesante. Nosotros como Chile estamos ubicados en una zona intermedia. ¿Ya? No somos un país de poca complejidad económica, eh, no somos un país de alta complejidad económica, pero sí para el nivel de ingreso per cápita, y estos son números duros, que Chile está rankeado en el PIB per cápita, el Gross Domestic Product per cápita, 41, nuestra complejidad económica está en el 72, o sea, no hay una correlación directa. Y esto probablemente tiene relación con, y insisto que me puse medio economista para los números, pero con nuestra matriz de exportaciones. ¿Ya? Y nuestra matriz de exportaciones, que los números que mostraba David me parecían raros porque justo lo había visto, dice que en esencia lo que hacemos es vender piedra molida, conocida como cobre o cobre refinado, y una serie de productos derivados de la agricultura, pero no tenemos tanto componente que sea derivado de productividad agregada de factores, de economía del conocimiento. ¿Ah? Acá hay un bien que se mueve de un lado a otro. Y el problema de eso es que antes nuestra vida era mucho más simple. ¿Y por qué nuestra vida era más simple? Porque los sistemas eran más simples. El problema, y los que estén familiarizados con la ley de Moore, que dobla el número de transistores cada cierto tiempo, se van a dar cuenta cómo en el periodo hemos pasado de los mainframes, acuérdense que en la época del Apolo eran mainframes, eran unas tremendas cuestiones, a estos celulares que tienen 100.000 veces la capacidad de procesamiento del Apolo. Y esa ley de Moore, que se ha seguido cumpliendo, ha permitido que hoy en día podamos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Y por otro lado, y es lo que está graficado a la derecha, que es lo que nos complica, y esto tiene que ver con las publicaciones y con las patentes y todo, nos va diciendo un poco, por ejemplo, en esta gráfica a la izquierda, el número de autores por artículo. Y esto tiene que ver con que el conocimiento es tal que nosotros necesitamos más gente para poder hacer las cosas. ¿Ya? Y pasa lo mismo con los matemáticos, y pasa lo mismo en distintas áreas de las ciencias sociales, las patentes, la ingeniería, donde el tamaño de los equipos ha crecido. Y esto es fundamental y esto nos vuelve a reforzar el punto de por qué necesitamos poder conectarnos y conocernos y construir confianza. Y por qué, y en parte lo que va en el hilo de la conversación implícito, en Systems Engineering necesitamos un plan, necesitamos un lenguaje común, necesitamos una estructura que nos permita ir cooperando en equipos cada vez más grandes, con cada vez más conocimiento y con sistemas de sistemas cada vez más complejos. Ahora, y lo dice David, pero las empresas de base científico-tecnológica, porque para poder entrar a competir a mercados complejos hay que tener una base científico-tecnológica. El doctor tiene que ser integrado a la empresa, al sector productivo, y va a usar su segmento espacial para generar valor, porque la forma en la que la gente nos paga es cuando uno le genera algo que le genera valor, que le ve valor, que elimina un dolor. Nosotros muchas veces hablamos, esto es bueno, sí. ¿Le duele a la persona? ¿Está dispuesta a pagar? Esa es la pregunta. Sí. Así es como se genera riqueza, así es como la gente paga y así es como nos paga la gente del mundo. Y solo a modo de ejemplo, y esto es para que tengan una idea de algunas cosas, la verdad es que el impacto es en la economía total, en gestión ambiental, transporte y planificación urbana, ciencia, monitoreo climático, telecomunicación. Recién sexto o séptimo está defensa. Y la verdad es que si uno ve eso, son cosas bastante comunes del día a día. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque quizás no lo comunicamos bien. Y ahí después hay una serie de impactos de cosas fuera del sector espacial, que son derivados de las inversiones del sector espacial. Estos son todos números de la OECD, de un paper muy bueno en la economía, pero obviamente hay una serie de ahorros en costos porque aprendemos a hacer ciertas cosas de forma distinta. ¿Ya? Y eso es relevante. Y siempre nos deberíamos preguntar si es el momento adecuado, y esto tiene que ver con el contexto. Estamos en un contexto de alta incertidumbre mundial. Tenemos una crisis sanitaria, una pandemia sanitaria,
contexto de incertidumbre nacional, estamos en un proceso, pero finalmente hay que pensar que estamos en una era, y la gente de emprendimiento lo conoce mejor, pero donde hay una tecnología vieja o una tecnología que está evolucionando en un camino y podemos dar un salto. Y en este salto, que viene muy potenciado por lo que se puede hacer y la oportunidad que tomemos en base sobre todo al componente de desarrollo de capacidades nacionales del Sistema Nacional Satelital, se puede dar ese salto a esta nueva era y entrar a esta nueva era, que es donde podríamos capitalizar parte de este 700 billones de dólares que es crecer la economía espacial a lo menos al 2040. Acordémonos, 700 billones de dólares, más de 2 veces el Producto Interno Bruto de Chile hoy. Y esto se ve claramente propiciado por un tema del rol del sector privado y la industria. Y acá van a ver una gráfica que tiene los lanzamientos de los últimos 50 años más o menos, de la primera parte donde en azul está lo que fue gobierno, después vemos el gobierno. Lo que ven en esa parte en los 90 es la burbuja de las constelaciones, Iridium, etcétera. Y después ven hacia el final, y acá los números los tengo cortados porque si pongo SpaceX que lanza 600 satélites, tengo que cambiar la escala. Ven cómo el sector privado comercialmente entró. Y esto en números de inversión de capital de riesgo, VC, 5.7 billones de dólares invertido el 2019, VC, Venture Capital, capital de inversión de riesgo, capital semilla, obviamente derivado por las empresas lideradas por Musk y por Bezos, pero subiendo un número de rondas de inversión interesante. La mayoría de esto está en Estados Unidos, la evolución temporal de esto, eh, insisto que esto no es una clase de economía espacial, pero pasó y se ve cómo ha llegado y cómo el número de inversores y la cantidad de plata ha subido significativamente a lo largo del tiempo, ¿ya? Y esto tiene que ver con que hay un cambio de tendencia y como que se ve como un negocio. Y cuando la gente dice, ¿por qué vamos a ir al espacio? Porque es un negocio, si es un negocio, es un tremendo negocio, es un tremendo negocio la economía de los datos. Y acá hay una serie de aplicaciones que se hablan upstream, downstream, arriba, abajo, hay que procesar los datos, hay que almacenarlos, hay que analizarlos. Hay una serie de cosas que hacer donde Chile puede entrar y no necesita tener un satélite en órbita. Obviamente tener un satélite y satélites nos da un entendimiento único de cómo operan las cosas y nos permite también capturar los datos. En una economía los datos es la oportunidad de capturar los datos y estar lo que se vuelve relevante. Y ahí están los 8 o 9 verticales más importantes. Esta gráfica cambia regularmente. Y una diapositiva que a mí me encanta y la verdad es que me gusta, y tomaba una nota de lo que hablaba David hace un rato, cuando hablaba de Maritime, y el impacto que tenía de 10 billones de dólares o algo así, el tema de las señales de Precise Navigation and Timing o GNS, opciones. Bueno, estos tipos partieron hace 9 años, se les ocurrió una idea, validaron el concepto con un Kickstarter, $150.000, han levantado 150 millones de dólares, tienen 60, 70 satélites operativos y lo que hacen es mapear los barcos. Mapean la ubicación con el transponder de ICE. Como ya tuvieron suficiente tecnología, ahora rastrean los barcos, los aviones, que tienen un problema Doppler shift un poco más complejo, y han desarrollado capacidades ahora para sondear la atmósfera, que es científico. Pero estos tipos no esperaron a que hicieron las cosas, probaron, y ese es el espíritu, por eso hay que tomar las oportunidades. De nuevo, por eso el tener la oportunidad de integrar satélites en Chile se vuelve crucial, y se vuelve crucial, es una oportunidad que nosotros debemos hacer. Ahora, esto nos trae un desafío tremendo, porque tenemos que gestionar expectativas y debemos construir confianza entre personas y equipos e instituciones diferentes, y eso toma tiempo. Y de nuevo, eso es lo clave de estar acá, y eso es lo clave de tener un plan. Eso es lo clave de tener un plan que nos va a permitir atacar los problemas de forma sistémica. Finalmente se trata de poder ir construyendo puentes, y acá hay unas fotos del puente conocido como Puente Viejo en la región del Biobío post terremoto del 2010, cuando David decía cómo se sentía un día sin internet. Bueno, el 27 de febrero a las 4 de la mañana, cuando no queda ninguna torre celular con batería. Y a la derecha el puente Mecano que se instaló post y que en realidad permitió la conectividad. Nosotros tenemos que tender puentes entre un lado y otro. Y como soy un ingeniero aeroespacial y me gustan los cohetes, y la ingeniería de sistemas, que es lo que se supone que venía a hablar, nace en parte de post Segunda Guerra Mundial con los cohetes, se me ocurrió poner un sistema de sistemas, que es el SLM desarrollado por FAMAE, y que es en esencia una de las razones por las que partieron los desarrollos, y que se habla de ellos en los Bell Labs y hay distintas fuentes. Hay algunas clases en MIT, pero van muy desarrollados a el desarrollo de misiles y sistemas de defensa,
Y eso tiene que ver con una idea de fuerza bastante fácil, y es que la defensa ha sido un tractor del desarrollo y mantención de capacidades en el sector estadounidense, sin duda. David nos mostraba DARPA y una serie de agencias que hacen financiamiento para el desarrollo. Ahora, el gran problema es que la defensa necesita sistemas operacionales o capacidades operacionales que se resuelven a veces por sistemas que no existen o por sistemas de sistemas. ¿Ya? Y acá hay una aproximación estadounidense que a mí me gusta y que tiene que ver con cómo desarrollamos las capacidades, y es un poco la apuesta que hay en el contexto del conocimiento y todo, y necesitamos desarrollar ciertas capacidades, y es el tema de los sistemas de laboratorios federales, ¿ya? Que en Chile aparentemente existió en algún minuto en algo como el ISP, pero no lo vemos tan fuerte porque en general no logramos construir en las universidades. Tenemos un desafío muy grande en construir la capa profesional que da respuesta a las necesidades de la industria, y eso se logra, pero muchas veces tenemos un desfase para poder empezar. Y de nuevo, en las ideas fuerza es por qué debemos invertir en el espacio, y la gente va a decir hay necesidad. Es simple, porque el retorno en inversión es alto. Cuando uno entra a sistemas complejos, produce mayores retornos. Ahora, eso tiene riesgos, y eso tiene riesgos significativos. Y Systems Engineering es una herramienta, una metodología que tiene 70, 80 años, tiene teoría, tiene desarrollo a nivel del mundo, que nos permite reducir esos riesgos, gestionarlos. Nunca vamos a llevar los riesgos a cero. ¿Por qué? Porque eso es imposible, si no, no hacemos nada. ¿Ah? El que no tiene complicaciones es el que no opera. Y en esa línea, acordémonos, y a veces se nos critica mucho, pero voy a poner un ejemplo que no lo puse en foto: el puente del canal de Chacao, el sobrecosto aceptado por el MOP, $110 millones, y el puente no está listo. El puente que pusieron después del puente Mecano todavía no está listo. Entonces tenemos una serie de cosas que no han tenido una gestión adecuada del riesgo técnico, y acá estoy hablando solo del riesgo técnico, que estas herramientas transversales deben estar resolviendo. Y acá algo un poco más de algunos proyectos que me parecían relevantes. Y acá poco más de contexto en una diapositiva robada a alguna presentación, creo, del coronel Sáez, de lo que hablaba del sistema. Como ustedes ven, cada uno de esos subsistemas, en mi opinión, son un sistema, y son una serie de capacidades interesantes. Hay muchos desarrollos. Hay un proyecto muy interesante que la Armada ha comentado, que tiene que ver con el desarrollo de fragatas y la construcción en Chile, que son tractores. O sea, puede ser que sea, entre comillas, un poco más caro que comprar, pero el impacto de traccionar contratando por el tiempo y los desarrollos en Chile es tremendo para esa generación de ingenieros profesionales y construir el músculo para hacer cosas. Y a la derecha una figura, un proyecto que trabajaron varios compañeros míos en la época de la universidad, conocido como LASCAR, que fue un desarrollo para el ejército, que, y acá nos acordamos, y yo siempre me acuerdo de los celulares cuando lo veo, en una época en la que la electrónica de control no estaba donde está hoy en día. Esto debe ser un proyecto de hace una década más o menos, y es un proyecto donde todo el tema de autopilotaje, algoritmos de control, el peso de la electrónica, etcétera, no estaba donde está hoy en día. Muchos de ustedes pueden tener quizás o su hijo un dron hoy en día, que es el nombre que usan comercialmente, o un RPAS, que tiene ciertas capacidades, eh, pero los desarrollos en Chile se han hecho y tenemos las capacidades. Y esa idea de que en Chile existen las capacidades se vio probada, y yo creo que el valor simbólico de los ventiladores de emergencia fue tremendo. ¿Ya? El valor simbólico, y esto es algo que digo, de haber creado algo bajo las restricciones de tiempo, importación de componentes, se dio también porque tanto el sistema en las empresas, en este caso SMAR o ENAER, DTS, etcétera, logró crear y mantener un talento y desarrollar lo que era capaz de resolver problemas complejos. Y se adaptaron y resolvieron una serie de problemas que eran no del ámbito tradicional. Y esto es uno de los ejemplos cómo nosotros podemos creernos el cuento, porque mucha gente podía creer que no se podía, pero se pudo. Hoy en día esto, que ya está en fase de producción, tiene un potencial de venderse a países latinoamericanos. Desarrollamos capacidades en un tiempo corto. Y esto es la definición de complejidad económica, si quieren verlo. En esencia, también va a hablar de cómo se pueden desarrollar cosas en las regiones, etc.
Y acá yo puse algunos números solo porque me gusta poner números y dado que estamos en la aeronáutica y el espacio, y esto es por giro del servicio de impuesto interno. El tamaño del mercado de reparación de aeronaves en Chile ocupa más o menos 3.100 personas, hay 44 empresas registradas, y es un negocio de 155 millones de dólares, y el de fabricación de aeronaves y naves espaciales, que nadie fabrica naves espaciales en Chile, 41 millones de dólares y 1.000 personas y 9 empresas. Si vemos el total, y esto es interesante cuando uno habla de la especialidad aeronáutica del espacio y números, estamos hablando de algo en torno a 200 millones de dólares y 4.000 personas empleadas. Cuando uno dice que acaba de entrar un subsidio, como queramos verlo, de 120 millones de dólares que se va a desembolsar, o sea, en la práctica se va a ver en un par de años, estamos hablando de un estímulo brutal. ¿Ya? Ahora, todo estímulo viene con una serie de desafíos y parte de estos desafíos son poder entender, y esto es una caricatura, pero poder entender qué diablos es lo que queremos hacer y gestionar las expectativas. Finalmente se nos vuelve un problema gestionar expectativas. No, Systems Engineering es una herramienta y una metodología y una lógica interdisciplinaria que nos permite resolver problemas complejos y cumplir y gestionar expectativas de los stakeholders. Y hay una serie de cosas que son. Entonces, en esta cosa nos dice, bueno, como el cliente lo explica a la izquierda en el uno, como el líder de proyecto lo entendió, como el analista lo diseñó, después como el programador lo hizo, el beta tester recibió, el business consultant, todos nos venden una cuestión así, pero que es cualquier otra cosa, como el proyecto fue documentado, que es uno de los grandes desafíos de nuestros desarrollos, tenemos que poder documentar para poder construir capacidades y no estar inventando el hilo negro, algo que en la academia es aún peor cuando uno trabaja con alumnos porque se van, se gradúan y después no tenemos cómo hacerlo. Eh, lo que le cobramos al cliente, que es un poco un cartoon, cómo está el soporte, cómo el marketing que se le ocurrió hacer alguna cosa y lo que el cliente realmente quiere. Esta gestión de expectativas es crucial y es transversal y es importante que nosotros ataquemos con una aproximación sistémica y una aproximación que tenga un sustento, y eso es Systems Engineering. Es una aproximación que nos va a permitir obtener las expectativas y determinar la necesidad de los stakeholders, y acá hay stakeholders activos, pasivos y sponsors en general, como lógica, activos los que van a interactuar con el sistema una vez que esté operacional, sponsor el que pone la plata, y el hecho de poder tener esa relación formalizada y validar los requerimientos va a generar un, o va a reducir muy fuertemente el riesgo de que el cliente o nuestra necesidad no sea resuelta. Nosotros podemos hacer algo de acuerdo a las especificaciones perfecto, pero eso no significa que construimos el sistema correcto. Y en el fondo, acá una definición de Systems Engineering y el concepto transdisciplinario que a mí me gusta harto, que integra. ¿Ya? El integrar es lo que nos permite realizar los sistemas tanto desde la concepción, diseño, operación y retiro, ya usando principios y sistemas de la teoría de sistemas, digamos, y que no se confunda con ingeniería de sistemas de la informática, a pesar de que hay algunas cosas en común. Y esto va a tener unos roles fundamentales donde la gestión de riesgo, la gestión de requerimientos, la interacción entre los humanos de distintas especialidades, porque las personas son de distintas especialidades, distintas disciplinas y tienen distintas culturas de trabajo, es crucial. Hay que liderar los proyectos, hay que lograr la integración, hay que lograr la verificación si estamos cumpliendo los requerimientos y la validación que estemos haciendo el sistema que se supone que tenemos que hacer. No sacamos nada con hacer un sistema que no hace lo que tenía que hacer. Vamos a cobrar, pero no lo vamos a lograr. Y ya hacia el cierre, y no puedo no usar las diapositivas que me gustan de Kennedy, uno de los discursos más emotivos, el espacio tiene un valor simbólico. Y acá, en una cita de lo que habla un psiquiatra bien conocido que falleció este año, o sí, este año, fines del año pasado, que habla un poco de que más que buscar felicidad hay que disminuir la infelicidad, y unas gráficas, y creo que estoy leyendo cosas medias esotéricas, pero que tiene que ver con el índice de felicidad del Producto Interno Bruto. De hecho, voy a poner a Chile para que se vea. Chile está acá, está en una zona alrededor de los 17.000, depende un poco de los números que nos vea, donde ya el aumento de la felicidad no está ligado directamente al aumento del Producto Interno Bruto. Sí, hay todo un segmento de la población que está bajo este ingreso y eso tiene una relación lineal directa con un aumento del sueldo, un aumento del poder de consumo, un aumento de suplir necesidades básicas, por lo tanto hay un aumento de la satisfacción. Pero como nosotros queremos ir tendiendo hacia un nivel de satisfacción con la vida
mayor y queremos tender a ser un país desarrollado, tenemos que pensar en cosas que trasciendan. Y esas cosas que trascienden son complejas. Eh, Podemos ver, y acá deben ser los números de los últimos 30 años, de cómo ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita, y vemos que ha crecido sin duda. Los números de la izquierda son un poco más viejos, son del 2014, estos deben ser del 2019. Y ahí es donde los símbolos cobran un rol, y los símbolos como la exploración espacial han cobrado un rol significativo. Ahora, la exploración espacial tiene atrás una serie de desarrollos tecnológicos complejos. El desarrollo y el espacio es acerca de los equipos de personas trabajando juntos hacia un objetivo desafiante, una luna, y es lo mismo que nos ha pasado con los ejemplos de nuestros equipos deportivos. Por eso el deporte es una analogía tan buena. Los deportes de equipo nos hacen cooperar. No saco nada con ser el mejor, tengo que subir el nivel y debemos apuntar a subir el nivel. Y es en ese caso donde la inspiración que da los sistemas espaciales o los desafíos complejos a la generación de profesionales y de técnicos que hoy en día tiene que tomar esa oportunidad que viene eh, del New Space, de los desarrollos tecnológicos, de una economía de datos, etcétera, debe ser potenciado. Nosotros tenemos que potenciar, es nuestro rol, ¿ah? Y tenemos que darle una estructura para poder reducir el riesgo de que fallen, porque en un país como Chile, donde lamentablemente la falla es condenada rápidamente, el riesgo es alto, y ahí es donde entra Systems Engineering. Entonces, como para ir cerrando, tenemos un contexto de una economía espacial que es una economía de alto valor agregado, de base científico-tecnológica, y donde hay una complejidad económica tal que se obtiene a través de la integración de ciertas capacidades que por separado no existen, ¿ya? Y que sirven y atienden necesidades terrestres. Por eso el negocio espacial es una cosa tan trivial como ver la televisión. Es una necesidad terrestre, la gente paga, termina siendo un tercio del Producto Interno Bruto de Chile. ¿Por qué debemos meternos en programas tan complejos? ¿Por qué debemos desarrollar programas técnicamente y proyectos técnicamente complejos? Son proyectos de mayor riesgo, tienen mayor inversión, pero tienen un retorno de inversión más alto. O sea, nos producen riqueza y nos producen riqueza que podemos hacer, usar para lo que se nos ocurra. Ahora, ¿cómo reducimos el riesgo y aumentamos las probabilidades de éxito y cómo manejamos las expectativas? Systems Engineering. Systems Engineering es una disciplina seria que parte o se conoce un poco en los 40, pero que ya lleva casi 80 años, que nos va a permitir atacar los problemas on time, a tiempo y en el presupuesto, ¿ya? Y los sistemas son mucho más integrados. La tecnología y el conocimiento es mucho más complejo, pero en Chile existe capital humano de primer nivel, se especializa y desempeña en la elite del mundo. Nosotros tenemos ingenieros trabajando hoy en JPL, MIT, Becas Chile ha sido un programa que nos ha puesto en todo el mundo. Los tenemos también trabajando en Chile y vuelven, ¿ya? Necesitamos un lenguaje común y una forma de verbalizar las cosas para lograr la cooperación efectiva entre muchas instituciones. Y acá es donde entra Systems Engineering. Y uno de los ejemplos de esa cooperación entre instituciones que son bastante distintas culturalmente a una universidad donde somos bastante más horizontales en general, no usamos mucho corbata, etcétera. Y ASMAR se da, por ejemplo, en el caso del ventilador de emergencia en un contexto. Y Systems Engineering, que parte y nace desde la defensa y la industria aeroespacial, especialmente en los sistemas de misiles, que son extremadamente complejos por excelencia, ha evolucionado hacia todos los campos. Y el negocio aeroespacial y el negocio o la tecnología de la exploración espacial tiene como dice Edward Crowley de Skoltech, el diablo está en los detalles. Y por eso trabajar en proyectos que son extremadamente complejos, extremadamente desafiantes, pero a la vez extremadamente estimulantes, es una oportunidad tremenda para que nuestros ingenieros, nosotros los ingenieros de Chile, contribuyamos a mejorar el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la excelente exposición que has tenido. Vamos a verificar si hay algunas preguntas al respecto. Diego Vera, muchas gracias por la presentación y por tu dedicación al desarrollo aeroespacial en Chile. Mi pregunta es, ¿qué piensas con respecto a la utilidad o importancia
de las matemáticas aplicadas para el desarrollo aeroespacial en Chile? Y también, si quieres te hago la segunda pregunta después Sí, o ahora. no, dale nomás, Manuel, sorry. Y también, ¿qué posibilidades crees que tiene un joven estudiante de ingeniería matemática de poder trabajar algún día en el desarrollo aeroespacial de Chile, ya sea desde la academia o la industria? Gracias, Manuel. Gracias, Diego, por la pregunta. Una pregunta súper relevante. Si me pregunta a mí, Diego, está en el tiempo soñado. Te acaban de anunciar un programa de 120 millones de dólares que incluye la integración en Chile de 8 satélites. 8 satélites que van a producir una cantidad de datos. Y si tú conoces un poquito más de cómo operan los satélites, te vas a dar cuenta que uno de los desafíos es poder bajar los datos. Por lo tanto, hay una serie de algoritmos que se deben desarrollar donde la ingeniería matemática, a través de sus herramientas, y yo soy un ingeniero, así que solo tengo hasta cálculo 4, permite optimizar esas cosas. Uno de los equipos más grandes que tiene una empresa que es argentina, que a mí me gusta también, que se llama Satellogic, es el equipo de Data Science. Finalmente, yo soy un ingeniero de fierro, a mí me gustan los cohetes y los satélites, entiendo cómo vuelan, pero lo que nosotros necesitamos es información útil para la toma de decisiones. La información útil para la toma de decisiones en la época de los datos se va a extraer del procesamiento de los datos. Y ahí hay infinito espacio para que uno se involucre. Acuérdate que la economía espacial es una economía de servicios y todo eso tiene un rol. Acuérdate que el MP3 permitió la masificación de la música. Eso es un algoritmo que probablemente tiene la matemática. Anda a saber cómo lo hicieron. Y en general la gente necesita el MP3 y no necesita el vinilo, aunque la música en vivo suena mejor. Eso. No hay otra pregunta. Alejandro, te damos las gracias por la excelente exposición que tú nos has dado. Y te volvemos a decir de que es un placer tenerte en segunda oportunidad en el mes de la aeronáutica del espacio. Ya te tuvimos el año pasado ya en forma presencial y hoy te tenemos a través de la plataforma Zoom. Agradecemos tu exposición y la cooperación que has tenido con el mes de la aeronáutica del espacio. Damos las gracias a nombre de la especialidad aeronáutica del espacio a los expositores y a los presentes por habernos acompañado el día de hoy. Extendiendo la invitación para el próximo jueves 29 de octubre a las 17:30 horas para continuar con el mes de la aeronáutica y el espacio. En el último capítulo del módulo, Desarrollo Espacial Nacional e Internacional, estarán presentes en esta oportunidad Virgin Galactic, Internal Communication Manager, la señora Jamila Gilbert, y por parte de la Fuerza Aérea de Chile, el director de Asistente de Asuntos Espaciales, coronel de aviación, don Luis Felipe Sáez Collantes, con el tema El espacio, una variable fundamental en ecuación del desarrollo nacional. Reitero la solicitud para que puedan contestar la encuesta de opinión enviadas a sus correos. Es muy importante su respuesta. Y muchas gracias. Nos vemos el día jueves, si Dios así lo quiere. Hasta pronto. Gracias nuevamente. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Thank you, David. Thank you, Alejandro. Nos vemos. So thanks, David. I saw you. You probably saw the Spanglish version of my presentation, right? I understood most of the Spanish. Yeah, because the slides are in English, so it's. That's one of the best presentations I've seen on the space economy anywhere. Thanks. It's been like, I think this presentation has been built. It's probably like the 10th, 20th time I actually do it, but every time I do it, it comes different and it reflects. I'm reading different stuff, so it's a little bit crazy because. So I've been reading basically economy and psychiatry lately. I don't know why. Probably has to do with the PhD, but
I've seen that space as a symbol is probably more important, even if you don't do a business out of it, to drive your knowledge-based economy. So the fact that you have a space program could actually be a symbol for your kids to go into university, because if Chile has a knowledge-based economy, we're not able to produce enough engineers anyway. Well, you have the same So, problem in the you have United to do States, it. right? Yeah, And that's true. it clearly, because I have a bunch of friends in the venture capitalist world, they clearly see space as a place to invest, because they see it tying into what I call the global data race. So they see those companies that are incorporating that data ecosystem into their business plan as companies that they want to invest in. So you mentioned, I think you put something up on Spire Global. Yep. Yeah, because I was drinking beer with the guys in 2012. They were at the same space studies program I did. The difference is that 9 years from now, they had $150 million investment behind their backs, and they have a constellation of satellites, and I still just go and drink beer, you know. Probably should, yeah, I have some friends from that thing that they have their own startups. I was very close to actually moving to the startup world, but then I realized I actually, I don't know, I like academia. I have time to think about crazy things, and I don't have to sell all the time. I did consultancy for a few years. So, you know, now I sit and reflect on things, and I'm getting better at this presentation because I practice. But again, this presentation, I didn't know what I was going to talk about exactly until I did it. I normally improvise. All my presentations are live. I have an idea in general. But you know, Alejandro, you will have another opportunity. I think we will try to have another seminar with enterprises from CompTIA in the near future. So we'll need to talk and make, I mean, a little more deeper on these matters. Yeah, I mean, it always depends, because I have another proposal that actually speaks on the specific opportunities for Chile, and we haven't discussed it into detail, but we had a conversation with Eduardo Vende, who works at JPL. We had him in Chile last year, and he defined 4 out of the 10 key trends in new space that Chile has an advantage, and I agree with most of them. And the thing is, we still have to reach a higher level of decision makers, but I'm very confident with this announcement by the president, because, you know, it finally allows us, it puts the money where the mouth is, and I think that's something critical in terms of development for our young engineers. They will get to build a satellite. I was lucky enough to actually integrate a satellite and operate a satellite. That's not very common. Rodrigo was also very lucky back in the 90s with the facades, and that probably changes your vision of the world. You know, it doesn't really matter. I did consultancy for a few years. I was doing space on my spare time. Now I'm paid to actually at least think about it for 1/3 of my time, so I can do better presentations. Good. Okay. See you then in the next future, guys. Thank you. Yep. Bye-bye. Bye-bye.